to the real world. Bueno, pues hemos venido a esta parte de Bienvenidos al Mundo Real, de nuevo con nuestro compañero Rubén. Una vez más, ¿qué tal? Y Rubén nos va a traer una serie de prácticas que entendemos que son de interés en esto de la destrucción o recuperación de datos, ¿no? De cómo se podría hacer. Sí. Rubén, ¿qué es lo primero que nos traes? Pues lo que vamos a ver en primer lugar es cómo recuperar, mediante algún tipo de herramienta, ficheros que han sido borrados. Cómo se realiza ese proceso de recuperación, que a mí en realidad me vale, pues como digo, cada semana para salir un rato de la cárcel. Y para mí, Vale. que también es muy interesante. Para vosotros espero que también sea interesante la práctica. La práctica la está grabando, ¿no? Sí, Vale, está totalmente grabada para verificar ante las administraciones carcelarias que estoy haciendo algo, que no estoy por ahí de fiesta. Bien, pues entonces vamos a recuperar información destruida con alguna de las herramientas que tú utilizas en forensicas, etcétera. Sí, ¿no? una que es bastante interesante se llama Photorec, que permite recuperar ficheros con distintos tipos de extensiones, como puede ser .doc, .txt, imágenes, vídeos, ¿de acuerdo? Y si ese contenido sigue todavía presente en el disco, pues Ajá. consigue, y por lo menos lo intenta reconstruirlo, aunque esté fragmentado ese contenido, y después intenta devolvernoslo lo más completo posible. Podría si esto se pasar consigue. que algunas cosas estén destruidas y no sea capaz de recuperarlo. Exactamente, que no, sea. que no sea capaz, eso también es posible, que al final no lo consiga. Vale, pues veamos. Entonces, aquí, básicamente lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos un pendrive, ¿vale? Que Sí. es el que tengo aquí conectado al ordenador, y vemos que en el pendrive pues tengo una serie de documentos PDF, vemos que hay una foto, La de ¿de acuerdo? Anonymous. En realidad sí, mi foto. Vale. Ahí es como realmente soy, Sí. cuando me quito la máscara. ¿Vale? Vale. Y vemos que solamente hay una foto, ¿de Ajá. acuerdo? Vale, entonces es cuando vamos a poner a correr ahora mismo el programa del Photorec, ¿vale? Vale. Lo has Entonces, instalado en tu Linux. sí, tal. y aquí está, Vale. ¿vale? Lo lanzamos Apuntando hacia el dispositivo hacia el que quieres dispositivo. recuperar, ¿no? En la primera pantalla nos va a decir, nos va a detectar qué dispositivos hay conectados al ordenador. El primer dispositivo es el SDA, que es el disco duro, Ajá. ¿de acuerdo? Y el segundo dispositivo hace referencia al pendrive, ¿vale? Entonces avanzamos. La siguiente pantalla me dice que tengo que especificar el tipo de la tabla de particiones. Por defecto ya me lo detecta el Photorec. Entonces en esta pantalla básicamente es dejar la opción que te haya detectado Por el defecto. Photorec, ¿de acuerdo? ¿Vale? La siguiente pantalla me dice en qué partición es en donde yo voy a buscar, ¿de acuerdo?, los ficheros borrados, ¿vale? Vale. Tengo la opción de buscar en el disco completo, ¿vale?, o en la parte de FAT32. Sí, Bueno, o por sea, ejemplo, vamos a buscar en el Y disco si completo. y si fuese un dispositivo con distintas particiones, Pues yo ahí indica la partición- exactamente, ¿dónde indico? O sea, ¿dónde voy a comenzar a buscar? Vale. Ahí es donde tú lo indicas. Y sobre todo muy importante es en la parte de abajo Sí. de esta pantalla, es donde tenemos la parte de configuración del programa. Por ejemplo, si seleccionamos la opción de File Options, lo que vamos a ver son los distintos tipos de firmas que tiene este programa. Es decir, este programa tiene una base de firmas que va aumentando a lo largo del tiempo, ¿vale? Que va a permitir al programa buscar ficheros, ¿de acuerdo? Ahora de explicaremos distintas cómo. extensiones o de distintas... Exactamente, tiene justamente también cómo comienza la cabecera de distintos tipos de ficheros. Vale, Justamente, es distintas decir, anatomías digitales. exactamente, cómo comienza, por ejemplo, un fichero JPG, cómo comienza, por ejemplo, un fichero Cipeado. GIF, un fichero GIF, y ahora justamente aquí vemos todas las extensiones que tiene. Por defecto te vienen todas seleccionadas. Si quieres deseleccionarlas todas, le das a S, ¿vale? Y se te borran todas. Y entonces ya tú tendrías que seleccionar alguna mano. Por Sí, ejemplo, esto tiene sentido porque en dispositivos muy grandes a lo mejor solo te interesa buscar fotos. exacto, por ejemplo, y en nuestro ahorrar caso. tiempo, ¿no? Para que no esté intentando buscar de todo tipo de ficheros, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, vamos a buscar solamente JPGs, ¿vale? Vale. Y es justamente la extensión que vamos a buscar aquí. La extensión 1130, porque veo que esto tiene... JPG, sí, tiene muchísimas. Y ya te digo que va aumentando con el tiempo. Es una base de conocimiento que tiene y que este proyecto lo va ampliando, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo seleccionamos, ¿vale? Y bueno, volvemos hacia atrás, ¿vale? Otra de las opciones que tiene es justamente la pestaña Options. Ajá. Entramos, ¿vale? Y vemos que tiene aquí distintos modos. Tiene el modo paranoico y vamos a ver qué es esto. El modo paranoico lo que dice es que cuando ya ha recuperado ficheros, los verifica para ver si son consistentes esos ficheros. Y los ficheros que no son consistentes los desecha. ¿Vale? Aquellos que ha podido Recuperar 100%. exactamente. Vale. ¿Vale? Y después vemos que tiene fuerza bruta deshabilitada por defecto. Lo de fuerza bruta deshabilitada, si tú lo habilitas, lo que le estás diciendo es que intente mantener ficheros JPG que haya recuperado pero que no estén
continua esa información, sino que la haya recuperado en cachitos. Parcialmente, que podríamos tener como una foto partida o ver un trocito solo de la fotografía, ¿no? Que lo mantenga. Vale, sí, es como forzarle, ¿no? Exactamente. Después vemos otra serie de opciones, ¿vale? Allow partial last cylinder te va a determinar cómo él detecta el dispositivo, ¿vale? Esto sobre todo va a afectar a aquellas particiones, o sea, aquellos dispositivos que no estén particionados, ¿vale? Esta opción en realidad para nosotros no va a ser interesante. Después, mantener ficheros corruptos, ¿vale? Que es sobre todo cuando él encuentra también ficheros de cualquier tipo que no los ha sabido recuperar bien, pero que ha recuperado parte del data, ¿vale? Pues que los mantiene para que tú a lo mejor con otras herramientas le puedas intentar recuperar. Sí, o acceder a exactamente, lo que existe, pero ¿no? que no los elimine en el resultado, sino que en el resultado que él nos devuelve, que los mantenga. Entonces, para yo en esa salida, pues por ejemplo, aplicarle otra herramienta. Sí, otra herramienta forénsica o de recuperación de datos o de recomposición de datos. El modo experto es justamente, le permite al usuario, si lo pone en la opción de que sí, le va a permitir establecer el tamaño de bloque, que ahora veremos en realidad a lo que nos estamos refiriendo con ese tamaño de bloque, o lo que es lo mismo el tamaño de clúster, ¿vale? Sí, ir afinando más la reconstrucción de ficheros. Exactamente. Y después low memory, esta opción es sobre todo para cuando estás intentando hacer esa recuperación con un fichero que no tiene suficiente memoria o que se suele quedar colgado durante el proceso de reconstrucción, ¿de acuerdo? No es aconsejable, si tienes memoria, pues no es aconsejable, ¿vale? Poner este modo. Entonces le dejamos las opciones por defecto, ¿vale? Entonces le damos a la opción de Search, ¿vale? Y ahí empieza la búsqueda. Ahora ¿no? Lo que nos va a decir es el tipo, o sea, el formateo que tiene justamente este dispositivo. En nuestro caso es un FAT, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces le damos a esta. Seleccionamos. ¿Vale? Y ahora aquí nos va a decir dónde deseamos que nos guarde la salida. Vale. Sí, un esto sitio es justamente que donde... serán todos estos ficheros recuperados JPG en este exactamente, caso, ¿no? Exactamente. Aquí lo voy a guardar en una carpeta que se llama a recuperar, ¿vale? Y aquí, cuando yo lo tengo, pulso C, ¿vale? Cuando ya he entrado en el directorio a recuperar, pues pulso C. Y entonces ya va a comenzar el búsqueda, proceso. ¿No? Sí, la reconstrucción. Y ahora aquí es cuando, mientras que lo va haciendo, vemos que aparece el tiempo, ¿vale? Vamos a comentar un poco cómo funciona esto, ¿vale? Cómo trabaja Photorec. Pues, bueno, básicamente el sector, sabemos que es la unidad física mínima de almacenamiento. De información. Pero ¿qué ocurre? Pues que los sistemas operativos no trabajan con sectores, sino que trabajan con bloques de datos o, ese sería en el caso de sistemas como X2, X3, es decir, extendido 2, extendido 3 o extendido 4, pero en sistemas FAT o Windows trabaja con clusters. ¿Qué es un clúster? Pues, o un bloque de datos, es una secuencia de sectores contiguos. ¿De acuerdo? El tamaño del clúster o del bloque de datos, que al final va a ser de verdad la unidad mínima de trabajo que va a manejar el sistema operativo, se establece durante el formateo del sistema de ficheros y depende del tamaño del disco. Efectivamente. El sistema de ficheros lleva ya un tamaño de bloque de datos, que es con lo que de verdad va a trabajar el sistema operativo, ¿de acuerdo? Para leer, escribir, ¿de acuerdo? Va a trabajar con bloques de datos en el caso de sistemas X2, X3 y X4 o de clusters en el sistema NTFS, ¿vale? Entonces, vale, cuando tú borras un fichero, ¿vale? Pues tú lo que estás haciendo es que de la metainformación de ese fichero, lo que estás borrando es justamente esa metainformación, es decir, estás borrando el nombre, estás borrando el tamaño de ese fichero, estás borrando la ubicación del primer clúster, dónde comienza el primer clúster. Sí, que en la tabla FAT siempre se indica dónde comienza la primera unidad de información. Ahí está, y luego ya se va encadenando. Y él ya se va encadenando porque tiene la inteligencia suficiente para recomponer todo. Exactamente, entonces tú lo que haces cuando borras un fichero, no está, de una forma convencional, no estás borrando el contenido, sino que estás borrando esa metainformación. El direccionamiento donde comienza, ¿no? Exactamente, por ejemplo, en el extendido 3, cuando tú borras un fichero, el nombre del fichero permanece, pero la ubicación del primer bloque desaparece. Vale. Entonces, ¿cómo trabaja Photorec realmente? Pues Photorec vemos aquí que hace varias pasadas, ¿vale? Pues en la primera pasada, justamente lo que hace Photorec es intentar obtener el tamaño del clúster o bloque de datos, ¿vale? ¿Cómo lo intenta obtener? Pues en un sistema extendido 2, extendido 3 o extendido 4, lo intenta obtener pues a través del superbloque, porque esa información está en el superbloque. O, por ejemplo, en un sistema NTFS del Volume Boot Record, ¿vale? O FAT también del Volume Boot Record. Después, eso, si el sistema de ficheros no está corrupto, pues lo intentará leer de ese sitio, pero si no lo consigue, porque está corrupto el sistema de ficheros, pues lo que hace es que se pone a leer sector a sector los 10 primeros ficheros. Y en función del tamaño
de esos ficheros, en función de sus ubicaciones, pues consigue Determinar cuál es determinar el el tamaño tamaño de bloque de datos o clúster. Vale. ¿Vale? Eso es lo que hace en la primera pasada. Y luego en la siguiente pasada ya se recorre el volumen, pero ya no sector a sector, sino bloque de datos a bloque de datos o clúster a clúster. Vale, ¿Sabes? Ya no se lo recorre tan a bajo nivel, sino ya a bloque de datos, bloque de datos. Sí, a saltos continuos de información que él ya ha detectado. Exactamente. Y por cada clúster o bloque de datos que lee, en esa ya siguiente pasada, lo que hace es que lo contrasta contra su base de datos de firmas que tiene el programa. Vale, que es lo que hemos visto, las opciones para saber Exactamente. cuáles son JPG, Y cuáles son si, por doc, ejemplo, etcétera. encuentra un bloque o clúster que comienza de la misma forma que comienza un JPG, pues ya sabe que es un JPG y entonces empieza a partir de ese momento empieza a recuperar el fichero, pero ya poniéndole extensión de JPG. De tal manera que nosotros tendremos después el JPG reconstruido. ¿Qué puede ocurrir? Pues que, bueno, los sistemas operativos tratan de almacenar la información lo más consecutiva posible, en clúster lo más consecutivos posible, pero eso no siempre se consigue, ¿de acuerdo? Por eso es la fragmentación de los discos, ¿vale? Entonces, pues si al final la información de los datos pues se ha podido almacenar de forma consecutiva, pues se recupera perfectamente el fichero. Ajá. Pero en cambio, si está muy fragmentado y no ha conseguido determinar muy bien el tamaño de ese fichero, pues entonces a lo mejor no lo consigue conseguir. No lo consigue recomponer. ¿Cómo consigue? Bueno, ya para el último... Para que pueda saltar a la siguiente, porque exacto, nos va quedando poco tiempo. Bueno, pues para conseguir el tamaño del fichero, lo lee a través de la cabecera del fichero, ¿sabes? Es decir, en la cabecera va el tamaño del fichero y a partir de ahí ya sabe cómo truncar cuando termina un fichero. Es decir, encuentra el comienzo de firma de un fichero. Ajá. Y ahí comenzaría la cabecera también, y ahí también de ese comienzo también extraería el tamaño del fichero. De ese fichero. Y entonces ya sabe cuándo parar en ese fichero, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues aquí al final dice que ha salvado, ya ha terminado de buscar. Ya lo ha recuperado, perfecto. Sí, me la ha almacenado en esta carpeta. Y veamos, accedemos a la carpeta, solo para ver qué es lo que ha recuperado. De acuerdo. Es en la carpeta a recuperar, esta que tengo aquí. ¿Vale? En este los resultados guardando en esa carpetita. Y ahora vemos justamente que esta foto no estaba presente, por ejemplo, en el USB. Vale. ¿De acuerdo? Esto ha sido una manera, herramienta de recuperar información que ha podido ser destruida o que sabíamos que podría estar ahí o que alguien ha querido ocultar. Y ahora la siguiente práctica es cómo se destruye información de una manera segura, o sea, irrecuperable. Porque a mí, por ejemplo, si yo tengo un disco que se lo quiero dejar a alguien, pues yo puedo tener contenido que quiero eliminar, pero de forma segura para que esa persona no utilice este tipo de herramientas. Para recuperar, por ejemplo, esa foto. Porque esa foto puede haber sido una foto comprometida. Sí, de las que tú sueles utilizar cuando tú estás en la cárcel. Totalmente. Vale. En las que hago mis negocios. Vale, pues nos va quedando poco tiempo, pero quiero que vean esta herramienta. Esta es SRED. SRED. Se llama, ¿vale? SRED, ¿no? SRED, vale, sí. Perfecto. Esta herramienta lo que me va a permitir es, por un lado, modificar, sobreescribir el contenido de un fichero y también eliminarlo. Importante, sobreescribir el contenido digital de él, ¿no? Acota el fichero y empieza a sobreescribir basura en algunas pasadas, en otros casos ceros, todo a ceros, ¿no? Sí. A ver. Mira, por ejemplo, en este caso en el escritorio, sí, tengo un ficherito, que es el fichero.txt, si lo leemos, ¿vale? Vale. Y lo vas a poner para que podamos ir viendo cómo va sobreescribiendo. Vale, su contenido es, esto es una prueba. Esto es una prueba, ¿vale? Y ahora vamos a destruirlo totalmente, ¿no? Exactamente. Bueno, en primer lugar, vamos a, por ejemplo, lo que sería lo más básico de SRED, que es simplemente pasarle el argumento del fichero, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es sobreescribirme el fichero, no me lo va a eliminar, vale. ¿De acuerdo? Pero ya le mete valores basura, ¿de acuerdo? Y según un tipo randomize, ¿no? Exactamente. Aleatorio, ¿no? Por ejemplo, ahora le hemos llamado simplemente con fichero y si queremos ver qué le ha metido, ¿vale? Pues ahora lo leemos. Fichero txt y vemos que le ha empezado a meter pues bastante basura, ¿vale? Lo ha sobrescrito. Ya no es esto es una prueba, sino que ha metido justamente toda esta basura. Vale, y quiero que me muestre la prueba esta donde vamos metiendo paulativamente, sobreescribiendo datos, que me mostrabas antes, y cómo al final destruye, cuando ya ha sobrescrito, desconecta los apuntadores a este fichero, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar a llamar los distintos parámetros que tiene. Pues para que nosotros, en última instancia, se elimine completamente el fichero, se le pasa el parámetro -u.
¿vale? Vale. Ese va a permitir eliminarlo. Después, para ir viendo qué escribe en cada pasada, Para ir se le viendo pone nosotros visualmente, ¿vale? -v de verbose. Vale. Después, también, como nosotros lo que vamos a hacer es que le podemos especificar el número de pasadas que da. Por defecto da 25 pasadas, hace 25 sobreescrituras, pero se lo podemos especificar con el parámetro -n. Sí, por a ejemplo, 5 a pasadas 5. es suficiente para destruir ¿Vale? información, ¿eh? Y por último, después de esas 5 pasadas tenemos la opción de que haga una sexta pasada en la que lo ponga todo a ceros, todo el contenido a ceros. Vale. Y eso se pone con -z. Perfecto. ¿Vale? Y al final el nombre del argumento. fichero que queramos destruir. Exacto. ¿Esto sería aplicable también a directorios, etcétera? Sí. Lo haría igual. Sí. Sí, vale, venga, a ver. Y aquí vamos viendo, Ajá. en la primera pasada, ¿qué ha hecho? Random ha utilizado un argumento de que el patrón de texto es aleatorio. En cada, Ha empezado ¿sabes? a escribir basura Puede ser, aleatoria, exacto. ¿no? En la Después, segunda pasada en la segunda es el 0, el patrón. ha empezado a llenarlo todo de ceros. Exactamente, en la tercera aleatorio, la cuarta F, la quinta aleatorio, y la sexta, como veíamos que nos añadía una última, por el parámetro -z, es a ceros. A ceros de nuevo. Después, lo que habíamos puesto también es el parámetro -u para que me elimine el fichero, es decir, que ya no existe. Si vemos el escritorio, ya no existe el fichero.txt, lo ha eliminado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos en las últimas, justamente en el rename. Y después es cuando lo deshabilita también su conexión en el Exactamente. sistema, en la tabla de AFAT o índices, en la tabla sí. de índices. Y ya no existe ese fichero, ya no existe, y por mucho que le apliquemos cualquier otro tipo de herramienta de recuperación, ya no está su contenido, ni siquiera la existencia de ese fichero. Vale, o sea, ha sido destruido de una forma segura totalmente, ¿no? Pues, ¿qué cabe? Vamos, primero me parece muy interesante, y esta segunda herramienta para la destrucción y cómo podrían llegar a destruirnos información de manera irrecuperable. Y como siempre, darte las gracias por estar con nosotros y traer cosas de interés. Y a mí por sacarme de la cárcel. Y a vosotros tan solo deciros que nos vemos después del Informe Dimitri.